Hola, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en un episodio más de PR Coffee, entrevistas con los protagonistas de las relaciones públicas, comunicación y el marketing. Hoy día tengo una invitada muy especial, a Verónica Suárez Viteri, directora general de Global Comunicaciones y también subdirectora nacional de la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, REDIR, capítulo Ecuador. ¿Cómo estás, Verónica? Hola Sonia, buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Muy contenta de compartir contigo estos minutos de nuestra profesión tan querida de las relaciones públicas. Y por la cual hace falta quizás difundir, ¿no? Contenidos, hablar, un poco el poner en discusión todos los cambios que han traído. Y respecto a eso, ¿qué te parece si nos presentas un poquito quién eres tú y qué es lo que has hecho a la gente que nos escucha? Claro, encantada Sonia. Bueno, digamos, yo gradué de licenciada en Relaciones Públicas en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, hace ya muchitos años. Y luego hice un posgrado en la Universidad de Barcelona, en la Escuela de Negocios OBS, en Dirección de Comunicación Corporativa. Bueno, mi experiencia, digamos, va desde el año prácticamente 2000, en el que empecé a trabajar en agencias de publicidad en el área de relaciones públicas, y posteriormente yo ya me independicé con mi propia oficina, que hasta la fecha la tengo, que se llama iGlobal Comunicaciones. Nosotros manejamos antes de la pandemia, por supuesto, a varios clientes, tanto nacionales como corporativos, como multinacionales, entre esos Bayersdorf, que tenía Nivea, con la que trabajé 13 años. En este último tiempo también trabajé con una multinacional que fue LG Electronics hasta junio de este año. Y Y con ellos entrando un poco atravesamos todo lo que fue la pandemia, ¿no? exacto, justamente íbamos a nuestra segunda pregunta. El tema de la pandemia, ¿cómo cambió la pandemia a todo lo que tiene que ver el trabajo de las relaciones públicas? ¿Qué es lo que ahora nosotros vemos como antes se hacían las relaciones públicas, que ya se veía que se iba a ir tecnificando, ¿no? Y se iba a ir modernizando. Pero quizás en nuestros países de Latinoamérica eso estaba un poquito más lento. Pero la Sí, pandemia nos obligó. ¿Qué sí, pasó sí, contigo? sí. Sabes que justamente escuché a una persona que decía que en este año del 2020 y 2021 tuvimos que aprender como 5 años, adelantarnos 5 años a la historia, y eso es así, porque tuvimos que aprender inmediatamente todo lo que era la tecnología y adaptarnos a los procesos tecnológicos para poder dar a conocer nuestros mensajes, tanto de nuestros clientes, de las personas que estaban involucradas. La pandemia realmente nos cambió la vida, pienso yo, Sonia, porque nuestra manera de hacer relaciones públicas antes de la pandemia fue siempre presencial, tú sabes, mucho, Este teníamos que... conectar, este networking era face to face, ¿no? Exacto. Y yo te Fuiste a digo, tomar un café con un me da pena, ¿no? Porque, periodista, claro, nunca, y nunca es igual hacerlo como estamos haciendo ahorita por una cámara que personalmente, ¿no? Tú sobre sabes todo que... porque ya teníamos la costumbre de la Exacto. cercanía, ¿no? El ser humano necesitaba Sí, ese contacto social y pasamos al exacto. distanciamiento social, ¿no? Exacto, el distanciamiento social. Entonces fue un reaprendizaje, ¿no? Fue un volver a aprender, ¿no? Reaprender cómo manejar la comunicación a través de medios digitales. Entonces pienso que toda esta pandemia sirvió para eso, adelantarnos a la tecnología al tiempo, reaprender los procesos y obviamente capacitarnos. Nosotros como relacionistas públicos tuvimos que entrar en un proceso de capacitación, al menos te hablo personalmente porque, claro, las nuevas generaciones, tú sabes, ellos ya vienen son nativos digitales, nosotros no. Entonces, tuvimos que aprender muchísimo y eso nos sirvió para que demos a conocer a nuestros stakeholders todo el mensaje, todo lo que queríamos transmitir. Yo te hablo básicamente de mi experiencia en este año 2020, que fue cuando inició la pandemia en marzo, perdón. Nosotros tuvimos que hacer una serie de reuniones justamente para ver qué era lo que estaba pasando, y tú sabes, el nivel de estrés, de ansiedad fue altísimo. Las ¿Tuviste que personas hacer estaban... ajustes en la estrategia?
¿De qué se Sí. trataron esos Sí, ajustes? sí, esos ajustes en la estrategia fueron vitales. Primero porque antes básicamente la idea era únicamente como presentar los productos, saber de qué se trataban, funcionalidad, etcétera, ¿no? Eventos, lanzamientos, ese tipo de cosas. Ahora la prioridad era la persona, la prioridad era la salud, era el bienestar, era la familia, era el tiempo compartido, era la educación, era los médicos, bueno, en fin, una serie de personajes que aparecieron en la palestra, digámoslo así, y tú tenías que llevar ese mensaje a todas esas personas vinculándolos con tu cliente, con tu producto, con tu servicio. Entonces, tú tenías que ser muy creativo para poder analizar y ver desde qué arista o desde qué óptica tú podías plantear los mensajes para que lleguen a las personas y bajar un poquito ese nivel de estrés, de ansiedad, darle seguridad, tranquilidad, saber que la empresa, en este caso, estaba con ellos, que no los iba a dejar, que siempre iba a estar junto a ellos dándoles los mejores servicios. Yo te hablo particularmente en mi caso de lo que hicimos con él, era primero un mensaje de agradecimiento en el Día de la Salud a todos esos médicos, enfermeras que estuvieron al pie del cañón en los momentos más difíciles de la pandemia. Entonces, la solidaridad, el hacerse el uno, ponerse en los zapatos de la otra persona fueron vitales en esos momentos. Entonces, la estrategia de comunicación varió, cambió, porque el mensaje tenía que ser mucho más como te digo, sentido, mucho más vivencial, mucho más cercano a las personas. Ya no era un solamente comprar, vender, no, ahora tú tenías que hacerte mucho más a los dolores, a lo que estaba pasando la sociedad con la pandemia. Como para hacer un resumen de lo que dijiste y de las personas que nos están observando y escuchando, podríamos decir que la pandemia lo que hizo fue primero, en relaciones públicas, hacer que la narrativa de las marcas se centre mucho en las personas. Sí, totalmente. Como segundo punto, podríamos decir también que se trató de humanizar las marcas, pero no el hecho de presentarla como un personaje, sino siendo más empáticos, siendo Exacto, más sensibles a la nueva realidad que existía en ese momento, ¿no? Donde la totalmente. prioridad cambió. Así es. Y tercero, podría ser que el área de relaciones públicas estuvo más inmiscuida en la creación de contenidos en plataformas digitales porque era la única forma de conectar con los diferentes públicos. Exactamente. Nosotros como relacionistas públicos teníamos que generar ideas, teníamos que generar contenidos y justamente teníamos que adaptarnos a lo que tú acabaste de decir, es tener esa cercanía con las personas para que no vean que eres una marca insensible, porque justamente tú te estabas jugando la imagen de la empresa si es que no eras consecuente con lo que estaba pasando. Entonces, el hecho de generar contenido en las redes sociales fue súper importante porque a través de ellas tú podías vincularte con las personas porque no había otro mecanismo. Estaba prohibido verse, estaba prohibido hacer eventos, estaba prohibido hacer ruedas de prensa, etcétera. Entonces, lo único que te vinculaba a tus stakeholders, a tu público, eran las redes sociales de manera digital. Entonces, tenías que ser muy creativo, la verdad, muy creativo. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, hicimos con él una campaña súper interesante sobre el servicio técnico. ¿Ok? ¿Cómo haces un servicio técnico si no vas a verle a la persona? Exacto. Entonces era complicadísimo. Entonces generó que a través de las redes del cliente la persona pueda llamar, pueda mandar mensajes, pueda recibir WhatsApps, bueno, de todas las maneras posibles, dándoles a conocer a las personas qué tipo de Los problema nuevos tenían. canales, ¿no? Que habían para Exacto, con los contactarse. nuevos canales, para poder solucionar su problema. Y ya cuando hubo un poquito mayor, de más flexibilidad, el técnico podía ir a revisar el electrodoméstico si era un daño un poco más grave. Si no, tú ya mismo lo podías solucionar desde tu casa. Entonces eso también me pareció súper chévere porque tú también ya te volvías hasta técnico en tu casa. Exacto. Entonces, Y te ves, esas tocaba, cosas porque realmente pasaban. no tenías el Te tocaba. acceso a que vaya alguien porque estaba prohibido, ¿no? Y aquí Exactamente. te tengo otra pregunta. Justamente hablando de las ruedas de prensa y los lanzamientos y el entorno de la pandemia. Hoy en día,
que todavía estamos viviendo en una época de ajustes porque no se puede decir que la pandemia ha acabado. Hay unos que dicen post-pandemia, otros que dicen que todavía no, ni siquiera podemos mencionar post-pandemia porque todavía estamos en ella. ¿Cómo cambió el proceso para hacer una rueda de prensa y una presentación de un producto, un lanzamiento de una actividad que tuvo que ser virtual? ¿Cómo cambió? Antes, cuando teníamos que hacer una rueda de prensa, sabíamos que teníamos que convocar, que tener alimentos, la lista de los periodistas, los materiales impresos. Hoy en día, cuando no puedes hacer una rueda de prensa en físico, ¿cuál es la alternativa y cómo se la organiza? Bueno, primero, antes que nada, tú tienes que tener enfocado tu target, tus periodistas, ¿no? A quiénes vas dirigido. Lo de la convocatoria no ha cambiado porque igual tienes que convocarlos, tienes que invitar a los demás. Ahora, la forma es la que cambió. Tú tienes que, a través de los medios digitales, enviar tu invitación, un save the date, obviamente antes de. Luego tienes que hacer una invitación que llame la atención, el texto, la imagen, etcétera. Y básicamente las ruedas de prensa se volvieron digitales. Lo chévere y lo interesante es que ahora son con herramientas, por decirlo así, muy vivenciales. Entonces haces un video o haces un video tal vez en vivo o pregrabado en el que tú presentas el producto, das a conocer las características, etcétera, y a través del chat de la transmisión en YouTube, por ejemplo, los periodistas pueden hacer sus consultas o incluso también como atracción pueden haber sorteos. Entonces al final que tú te quedas, porque obviamente corres el riesgo de que el periodista se salga, si no le interesó se puede salir nomás, no pasa nada. No es como antes que te los llevaba a... Exacto, o sea, exactamente, entonces tú como que les tenías enganchados de alguna manera, pero ahora no, pues ahora lo digital, el periodista si no le interesó el primer minuto, los 5 primeros minutos de tu rueda de prensa, se sale y se acabó. Es una Entonces, demanda de mayor creatividad, ¿no, verdad? No solamente en el mucha. montaje y en la convocatoria, sino en todos los productos comunicativos que presentas. Exacto, exacto. Ese, como te digo, es lo fundamental, porque como te explico, si no le interesó los 5 primeros minutos, se salió. Entonces, las herramientas ahora son esas, son ser mucho más creativos en la invitación, confirmar la asistencia de una manera también creativa. Nosotros, por ejemplo, mandábamos si hacíamos una rueda de prensa a las 8 de la mañana, esos a las 6 de la mañana recibían un lunchbox en el que tú les dabas un rico Claro, desayuno. usabas la experiencia con ellos allá, Exacto, exacto. Ellos no podían venir a nosotros, pero nosotros sí que podíamos tuvieron irnos ese donde detalle ellos. que igual les hace una recordación de lo Exacto. Sí, entonces hacíamos un recordatorio. recorderis, no te olvides a las 8, conéctate porque tenemos este lanzamiento. Entonces, ese tipo de recursos que tú vas utilizando son estas herramientas de las que te hablo para un poco fidelizar a los periodistas para que te hagan caso, en pocas palabras, porque es así. Y luego, posteriormente, el poder agradecerles de alguna manera, ¿no? Como haciendo estos sorteos, ganándose premios, participando del webinar. Eso también es otra cosa súper importante que es muy distinto a lo que era antes, es posteando mensajes en las redes sociales de ellos. Entonces, tú les dabas un hashtag y ellos lo posteaban en sus redes sociales y se hacía tendencia. Entonces, eso también es diferente de lo que pasaba antes y que se está haciendo ahora. Y todo eso tiene mucho, mucho que ver con el cambio que ha tenido el manejo de las relaciones públicas en cuanto al manejo de ruedas de prensa y lanzamientos de nuevos productos. Ok, muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos. Y dime, al final, quizás 3 consejos para las personas que quieren usar o implementar las relaciones públicas en esta época post-pandemia y no saben por dónde empezar. Contratar a un consultor, contratar una agencia, hacerlos por ellos mismos. ¿Cuáles serían tus 3 consejos principales para un dueño de negocio o un profesional o consultor que quiera manejar relaciones públicas para su marca? Sí, yo
Quisiera partir de que es una profesión, no es algo improvisado, ¿no es cierto? Tú y yo sabemos de este manejo de las relaciones públicas no pueden ser improvisadas, tienes que tener una persona que conozca, que sepa, que se haya desenvuelto en todo este manejo de la comunicación a través del manejo de las relaciones públicas como herramienta funcional de la comunicación. Entonces yo les aconsejaría que busquen un profesional, una persona que conozca, que sepa, que tenga experiencia, porque yo te hablo un poco del mercado ecuatoriano. Lo que está pasando es que muchas personas salen, se ponen sus oficinas de relaciones públicas y creen que llamarle al periodista y es relaciones públicas, y no es así. Nuestra experiencia, nuestros años de conocimiento nos dicen que es todo un trabajo que implica muchísima disciplina, muchísima tenacidad, responsabilidad, trabajo arduo, constancia, experiencia, Metodología, ¿no? vínculo, exacto. Entonces, ese sería mi primer consejo, contratar una persona que conozca y que tenga experiencia. El segundo sería que no se queden fuera de lo que es ahora las relaciones públicas digitales. Nosotros, como te comentaba al principio, hemos avanzado a pasos agigantados en un tiempo muy cortito. Y no podemos volver atrás. O sea, el mundo cambió. No tenemos chance de regresar atrás y de decir, ah, lo pasado fue mejor, porque no es así. O sea, lo pasado es una experiencia, pero quién sabe que lo que venga a futuro es mejor que lo que teníamos en el pasado. Entonces, perder el miedo a lo nuevo, al cambio. Entonces, yo sí pienso que las relaciones públicas digitales son ahora lo que debemos procurar hacer, estar siempre en donde debemos estar, porque también no es que por ser redes sociales tenemos que estar en todas, porque no es así. Debe haber una estrategia de comunicación a quién quieres estar, a quién quieres dirigirte y dónde está ese público al que tú quieres dirigirte, porque quizá estamos hablando de un público joven que utiliza TikTok y estoy en LinkedIn, por decirte así. Entonces, Debes aprender el ese, formato, el tono, los exacto, productos, cómo comunicar, ¿no? cómo comunicar, todo eso, todo eso. Y un tercer consejo quizás sería no dejarse llevar de las fake news, de todas estas noticias negativas, estas noticias falsas, porque hacen mucho daño, Sonia. Hacen muchísimo daño y eso creo que daña la reputación, la imagen. Y a veces, no, y obviamente como hemos visto y te he leído a ti, eso genera unas crisis de comunicación a las que muchas empresas y personas no están preparadas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Por eso hablo de un profesional que sepa, porque tú le puedes predecir un poco, ¿no? Por el camino, si es que está por el camino equivocado, si le espere un ratito, sabe que le puede pasar esto a futuro si no hace lo que yo le digo, en pocas palabras. Pero Esa es la es esencia eso, del ¿no? verdadero relacionista público, ¿no? Se convierte en un termómetro, en un detector Exacto, de lo que podría pasar. Alguna vez exacto. en algún lugar me pusieron de apodo Dulce Ave Negra, porque yo cuando les decía, aquí va a pasar algo y si ustedes no han hecho esto, nos va a ocasionar problema. La primera vez me dijeron, ay, estás exagerando. Cuando a la semana pasó, como que dijeron, "Mm". Luego también hice otra advertencia similar y dijeron, no, 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 tú ya eres Dulce Ave Negra, o sea, si tú dices, pero es un tema este nivel de percepción que llega a tener un relacionista público que trabaja de una forma seria con una marca, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Por eso es importante considerar todos estos aspectos que te digo, porque una vez que nosotros tengamos claro hablo, misión, visión, valores, objetivos, funcionalidad, mensajes, stakeholders, estrategia de comunicación digital, y tenemos todo mapeado, todo segmentado, va a ser mucho más fácil el camino. Incluso nadie es eterno, Sonia, entonces podemos nosotros cambiar, pero ellos tienen ya su mapa. Entonces, cualquier persona que llegue, si tienes tú la planificación, la puedes seguir tranquilamente. Entonces, pienso que vale la pena tomarse un tiempito y asesorarles bien a las empresas y decir que tengan este mapeo y tengan todo esto bien estructurado para que eviten problemas y posteriormente, si es que por A, B o Z circunstancia, ya sea el presidente de la organización o tu relacionista público cambian, los que vengan nuevos tengan claro el camino. Y eso es importante.
Muchísimas gracias. Realmente todo lo que tú has aportado hoy día, Verónica, es muy, no solamente valioso, sino necesario, porque no es que estamos en una época donde las relaciones públicas recién empiezan. Realmente estamos en una época en donde por el manejo de credibilidad, de reputación, de presencia en redes, todos los días y a cada momento hace mucho más necesario a profesionales capacitados y éticos en esta actividad, ¿no? En las relaciones públicas. Así es, Sonia, es la pura verdad. La pura verdad. Muchísimas gracias, Verónica. Ha sido un gusto Gracias. compartir contigo esta entrevista y pues estaremos siempre en contacto y pidiéndote siempre información para que se siga difundiendo cuál es la verdadera razón de ser del relacionista público dentro de una organización. Muchísimas gracias. Encantada, encantada, Sonia, gracias, muchísimas gracias.